Día a día informativo. Seguimos haciendo en LT8 una tarde perfecta. Pero también este 11 de septiembre, Sergio, y lo recordábamos muy particularmente en esta semana, es más, tenemos allí materiales que nos hizo recordar, escuchando alguna de esas notas que hicimos en aquel momento. En aquel momento, claro. Porque estábamos en plena realización del programa. Ese día de septiembre, ese 11 de septiembre que nos levantamos nosotros, y bueno, también pasó allá, ¿no? Porque era temprano en la mañana. Vamos a recordar los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Increíble que ya hayan pasado 20 años, ¿no? Increíble. Te haces una película y no podés creerlo. Y queríamos ver cómo se está preparando la ciudad, que evidentemente después del 11 de septiembre del 2001 se modificó Nueva York, ¿no? Tuvo fue un impactazo, algo inesperado, una de las ciudades cosmopolitas, una de esas ciudades que congregaba a todo el mundo, te codeabas o caminabas y escuchabas distintos idiomas, distintos colores. Es una ciudad muy, muy particular, Nueva York, pero evidentemente después del 11 de septiembre del 2001 no volvió a ser igual, ¿no? Y por eso queríamos ver cómo se está preparando para este recuerdo esta ciudad. Y tenemos a un colega que vive allí, tiene esa mala suerte de vivir en Nueva York. Estamos en contacto con quien ya hemos estado en contacto en alguna otra oportunidad, con Mauricio Zabalza. ¿Cómo estás, Mauricio? Mi nombre es Gachi Santone, con Sergio Rinaldi de LT8 de Rosario. ¿Cómo va, Gachi? Un gusto como siempre. ¿Quién nos recuerda dónde estaba el día del 11 de septiembre con el atentado, no? Creo que es algo que todos recordamos, ¿no? Tal cual. En mi casa, preparando, viste, el programa, tenía el mismo horario que este año y levantándome, la verdad que... Ya que yo estaba haciendo mi programa en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Claro, vos estabas acá y todavía. Ya tenía el pasaje para venir a Nueva York en enero. Ah, mirá. Así que fue un impacto tremendo, ¿no? Sobre todo el segundo avión que estaba en vivo. Yo recuerdo cuando pega el segundo avión, todos pensábamos que era una avioneta y bueno, finalmente ahí confirmamos que era un atentado horrible. Y ahora encontrarme acá en este lugar, estoy acá a metros de los piletones, en este memorial que se hizo justamente donde estaban las Torres Gemelas, me suena increíble, ¿no? 20 años después. Tal cual. Ya que estabas hablando de una referencia personal, ¿te fuiste al final en la que enero, bien digo, aquel año? Sí, yo me fui. Y bueno, y había una plataforma, yo le cuento a la gente en la iglesia San Paul, que misteriosamente la iglesia San Paul, que era donde se ponían todos los recuerdos de la gente, las fotos de los desaparecidos, que recorrió el mundo, no fue tocada por escombros, por nada, ¿no? Quedó intacta una vieja iglesia, bueno, que incluso pisó Washington en esta iglesia, y se había hecho una plataforma al costado, y uno podía ver, yo siempre lo refiero al lugar, no solo las dos Torres Gemelas, sino el edificio 7 y algunos otros derrumbes, como si fuera una muela careada, ¿no? Era un agujero grandísimo, negro, con escombros, todavía había hasta humo, que lo que fue, le empezó a hacer la reconstrucción de este lugar, ¿no? La verdad que sí, que fue, y te preguntaba, por eso te preguntaba si finalmente te habías ido después del atentado, porque bueno, mucha gente tenía sus temores de ir a Nueva York porque se hablaba de posibilidad de nuevos atentados, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Gachi? Que nosotros veníamos con la crisis del 2001, sí, costaba apagar la luz, sí. Costaba pagar el cable. Yo siempre digo, uno no pasaba hambre porque uno en la radio puede hacer canje con carnicería Cachito, ¿viste? Pero los servicios hay que pagarlos. Tal cual. Y entonces, verdaderamente, bueno... Yo casualmente estuve muy cerca del atentado del 92 de la embajada, ¿sabes? Estaba en Buenos Aires y fui al lugar y fue una imagen dantesca, ¿no? Pero ver esto realmente superó todo porque es muy grande el espacio y uno ve ahora que está todo construido y no se puede creer, ¿no? Claro. Lo que han hecho en 20 años. Claro. Mauricio, ¿cómo quedó la ciudad después de aquel atentado, en aquellos primeros tiempos, ya que vos viviste todo ese making of, podemos decir, ¿no? Mira, vos dijiste algo interesante. Debe ser la ciudad más cosmopolita del mundo, definitivamente.
uno va a comer comida tailandesa y le va a cocinar un tailandés, seguro. Pero ¿sabés qué cambió? Se hizo mucho más solidaria. Cambió la fisonomía de por ahí que claro. del americano, que era una persona un poco más frío. Acá mucha gente se ayudó y casualmente ahora con la pandemia se vio, ¿no? Mucha solidaridad, porque hay gente que la pasó mal en la pandemia, ¿no? Con negocios cerrados. Y te digo que esa solidaridad viene desde esa época, donde todos se mancomunaron en un bien común, ¿no? Por ejemplo, los 45 minutos que duró entre un avión, el primer avión y hasta que cayeron las dos torres, entre los bomberos y la policía salvaron cientos y cientos de personas. Claro. Podría haber muerto muchísimo más. Y yo recién estaba en el memorial y miraba los nombres que están incrustados alrededor de los piletones donde exactamente estaban las torres y cantidad de nombres hispanos. ¿Por qué? Porque los hispanos son los que hacen justamente los servicios, ¿no? Los que trabajan por ahí entregando mercadería, los que estaban limpiando, que fue sabiendo que fue a las 8:00 de la mañana a quien les agarró justamente esta cuestión, ¿no? También recordemos que hay varios argentinos y que figuran en esto que vos estás contando, en ese monumento que se ha hecho en honor a todas las víctimas. Cinco argentinos que estaban ahí, ¿no? 5 argentinos, quizás los más conocidos son Santoro, un paramédico que había terminado su turno a las 8 de la mañana y se estaba cambiando, y se estaba por ir, y vio que pega el primer avión y se volvió a poner la ropa y salió a trabajar porque dijo, me parece que van a necesitar ayuda. Y bueno, saben que entró en una de las torres y nunca más salió, ¿no? Y Villanueva, que hay incluso una fundación, Bombero, que hay una fundación a nombre de él que entrega becas y que en alguna oportunidad algún alcalde de Nueva York también lo nombró como uno de los tantos héroes que estuvieron ahí. Claro. Un dato crudo que me entero ayer, el 40% de las personas que figuran en todo ese monumento son 2.996, nunca encontraron el cuerpo. Nunca. Pulverizados, realmente no se sabe, pero bueno, fue tan grande la tragedia que, como te decía, recién hablaba hace un ratito con un dominicano que perdió a su primo. Una semana antes le había dicho que venga a trabajar a un restaurante, había llenado la aplicación y cuando venía para el restaurante le ofrecieron otro trabajo una semana antes. Y bueno, el primo murió y me estaba contando que recuerda claramente esa cuestión y siempre viene al lugar incrustado en el acero para hacerle un homenaje, ¿no? Seguro que sí. Decías que cambió mucho la ciudad y se volvió más solidaria. También tuvieron otro cimbronazo, que fue la crisis del 2008, ¿no? Eso también, claro. También fue como apuntarle al corazón de esta cuestión de lo cuidada que era la ciudad, lo seguro y el impacto de el impacto de la caída de las Torres Gemelas dio de bruces con eso, pero también el sistema financiero que colapsó en el 2008, ¿no? Sí, ya que yo llegué justo en 2002, yo siempre digo, llegué a los peores 20 años de la historia de Estados Unidos, ¿no? A ver, siempre te da la posibilidad de crecer Estados Unidos, esa es la verdad, pero no crece al nivel que crecían los que llegaron antes de las Torres Gemelas, ¿no? Y el tema del 2008 es exactamente lo que estaba diciendo, le pegó muy fuerte a la comunidad hispana, yo recuerdo, porque aparte muchos habían llegado a tener su primer casa y después posteriormente las perdieron y bueno, y todo ese cimbronazo que trajo esa cuestión comercial, ¿no? Y después, bueno, la pandemia, ya te digo, fue un fenómeno mundial, ¿no? Claro. Mauricio, bueno, se han conocido imágenes que se permitieron por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se abrieron al público estas imágenes inéditas del atentado a las Torres. La verdad que, bueno, siempre hay algo más sobre el tema de las Torres Gemelas. ¿Qué se habla por estos días, por allí, a 20 años de este atentado, cuando también, bueno, vemos la situación en Afganistán que ha pasado y que también hay como ciertos temores que puedan reavivarse esta posibilidad de atentados? Sí, yo realmente, ayer la policía de Nueva York decía que no había amenazas serias, siempre hay algún tipo de amenaza, ¿no? En Nueva York, pero que no había amenazas realmente serias. ¿Sabes que la comisión del 11 de septiembre que se formó después dejó en clara la luz que el gobierno de Bush de entonces y el de Clinton
había hecho un muy mal trabajo con la cuestión de inteligencia, ¿no? Que la CIA y el FBI realmente eran muy deficientes. Entonces, obviamente, en los años posteriores eso se modificó, ¿no? Eso se modificó y realmente uno ve que hay seguridad en todos lados. Acá no solo hay sistemas de cámaras, sino cuando uno te entra, por ejemplo, al subte en la ciudad de Nueva York, te revisan el bolso, o al menos te lo miran, ¿no? Cuando uno sube el ferry hay perros que buscan explosivos. En eso sí se modificó, pero a ver, todo no decimos, bueno, no tenemos ningún tipo de problema porque realmente sirve a todos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Claro. Así que lo tomamos amablemente, ¿no? ¿Se va a recordar de alguna manera? ¿Qué se sabe? Sí, bueno, mañana van a estar todos, va a estar Biden, va a estar la nueva gobernadora de New York, va a estar Di Blasio, van a estar las autoridades. Recién estábamos ahí en los piletones hace unos minutos y yo decía, mañana esto va a estar vallado por lo menos por mediodía y seguramente lo vamos a ver en televisión y van a estar como siempre los familiares y se van a tocar campanas en los momentos en que pegan los aviones y también el recordatorio del avión del Pentágono y el vuelo 93 que cae en los campos de Pensilvania, ¿no? Seguro que sí. Nueva York también estuvo en estos días en los títulos, en los titulares, por las inundaciones, por el huracán. ¿Cómo quedó la ciudad? ¿Cómo se ha normalizado? Mira, vos sabés que yo estaba en Argentina, Gachi. Mirá. Y llegué hace 3 días y lo vi por televisión y cuando llegué me encontré, por ejemplo, que mi auto no arrancó directamente, tuvo 1 metro de agua, no arrancó y bueno, y muchos que tuvieron problemas realmente, sobre todo aquellos que acá se usa mucho el sótano para vivir, ¿no? Las casas generalmente son 3 plantas, es el sótano, la primera planta y la segunda, entonces sí, los que vivían en la parte de abajo realmente pasaron mal y muchos autos, vi muchos autos en la calle que ya no sirven más, ¿no? Que con todo revuelto interno porque bueno, tuvieron 1,5 metros de agua y realmente un desastre, pero de a poco se va normalizando, muchos muertos hubo. Creo que ayer a la noche encontraron un muerto más en New Jersey que queda acá pegadito a New York, que no lo podían encontrar, estaba desaparecido, lo encontraron como en un bañado y realmente esto nos sorprende porque si bien tuvimos el huracán Sandy en el 2012, donde por ejemplo donde yo vivo en Staten Island murieron 23 personas, solo ahí, ya se hablaba en esa época, los meteorólogos decían que se abría como una corriente para que los huracanes doblen en la parte de Florida y del Caribe y vengan justamente a esta zona. Y bueno, estamos teniendo este tipo de embate también, ¿no? Tiene que ver con el cambio climático, indudablemente eso, ¿no? Claro, totalmente. Algo tenemos que ver nosotros también. Y ya para terminar y liberarte y agradecerte enormemente, Mauricio, todo esto que nos describís y nos contás. Bueno, pandemia, por un lado, ¿cómo está la situación? Tenemos entendido que está bastante controlada, pero no sé si hay algunas alarmas, no, viste que siempre hay algunas alarmas nuevas. Para nada, Gachi, para nada. No, la variante Delta en el sur del país y se está extendiendo, lamentablemente, hoy miraba el mapa a la mañana, se está extendiendo bastante a la parte norte, la variante Delta está haciendo estragos. Me refería a Nueva York. Me refería a Nueva York. Sobre todo los lugares donde no se están vacunando. Por eso ayer Biden le declaró la guerra a los antivacunas y dijo que todo el que esté empleado en gobierno federal se tiene que vacunar. Hay 2,5 millones de personas en el gobierno federal que no se han vacunado todavía. Entonces se van a tener que vacunar obligatoriamente y está toda esta cuestión de las escuelas que arrancaría el 13, el día lunes, en las clases. Y bueno, y toda esta discusión, se han aumentado los muertos. Ayer otra vez una cantidad impresionante de muertos, de hospitalizados, de contagios, se están haciendo muchos testeos y por supuesto nos preocupa, pero atento, el 97% de los contagiados son gente no vacunada, teniendo en cuenta que él solamente se vacunó el 53% del país, lo cual me parece una guerra que está ganando en este momento, se podría decir, aquellos que han difundido información falsa con esto de las vacunas, pero lo cierto es que bueno, el gobierno está tratando de meterle mano fuertemente a eso, porque si, como decía Biden, esta es una guerra contra la pandemia, o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Seguro. No, me refería específicamente a Nueva York, no sé si es uno de los lugares quizás más conscientes. Nueva York se ha aumentado, mira, teníamos hace un mes atrás, por ejemplo, estábamos en 500 contagios, ya estamos en 4.000 por día.
habla las claras del tema de contagio. Pero, atento, nosotros acá tenemos un 60% de vacunados, ¿no? Si uno se va al sur, en estados republicanos, por ejemplo, Tennessee, no sé, Missouri, estamos hablando de 37, 38% de vacunados, y ahí está el verdadero problema, ¿no? Acá, eventualmente, en algún momento, la gente se va a vacunar y va a poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Bien. Mauricio, bueno, me imagino las calles de Broadway ahora también se ven un poco más iluminadas, hay espectáculos, ¿no? Se empezó a abrir. Empiezan todos, sí, ya empezó Broadway, empezaron también algunas de las grandes producciones, y de a poco la ciudad va tomando su ritmo, y bueno, es una ciudad fantástica esta. Gachi, déjame decirte una cosita. Dale. Tuviste una alumna que se llama Laura Barrios, y cuando escuchó la nota que me hiciste la otra vez, se emocionó mucho de escucharte. ¿Por dónde anda? Rosalina, locutora, y me dijo, cuando hables con Gachi, por favor, mandale saludos. ¿Y dónde anda mi alumna? ¿Por dónde anda? Y anda en New York, acá. Pero mandale un beso enorme. Estamos haciendo radio, ¿viste? Acá se trata de sobrevivir, ¿no? como sea. Bueno, ya voy a mediante tu gestión me voy a comunicar con ella, me encantaría, porque es muy bueno saber qué andan haciendo los exalumnos, viste que uno los pierde por ahí, pero bueno, me alegro un montón que esté por allí. Mauricio, te mando un beso enorme, y muchísimas gracias por este contacto con LT8 y de pintarnos esta Nueva York, que bueno, mañana va a estar con un día muy, muy especial. Un beso. Un beso grande, dale, cuidado. Muchas gracias. Bueno, Mauricio Zabalza, desde Nueva York, contándonos qué pasa, cómo se está preparando la ciudad para recordar estos 20 años de los atentados. Bueno, nos siguió pintando la situación, ¿no? Claro, pandemia que en Estados Unidos no ha terminado. Yo le preguntaba básicamente de Nueva York, porque claro, con el 60 y pico de gente vacunada, como nos decía, es uno de los lugares más conscientes sobre la pandemia. Pero claro, hay otros estados, como en el sur, que 30%, 37% vacunados, sigue aumentando la cantidad de casos y muertos, etcétera, etcétera. Así que es fundamental el tema vacunas, ¿no? Y además, esto que quienes han dado probablemente lo hayan sentido, antes de la caída de las Torres Gemelas y después, esta sensación de que quien vive en Nueva York se porta distinto, tiene otra actitud, ¿no? Porque los cimbronaron, los hackearon con los atentados, y también con lo que ocurrió en el 2008 con la crisis financiera, que también mucha gente perdió sus casas, perdió su trabajo. Fue otro de los caos que tuvo Nueva York.